A mis apreciados oyentes, ¿cómo hemos amanecido este día? Alabado sea nuestro buen Dios por darnos el regalo de la vida. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de Lecturas de Esperanza. Por favor, leamos en la palabra de Dios, allí en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Leo de la versión Reina Valera 1995. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Bendita sea la palabra del Señor. Qué lindo es cuando nosotros nos interesamos en conocer a nuestro Dios. A veces nosotros tenemos conceptos equivocados de lo que es nuestro buen Dios. La palabra del Señor dice que Dios es amor, es justo. Así que el amor de Dios por la justicia es parte de lo que Él mismo es. Y por supuesto, humanamente hablando, a veces nosotros queremos diferenciar a un Dios de amor y a un Dios de justicia. A veces, porque estamos nosotros influenciados por el conocimiento que se tiene de la mitología respecto a los dioses. Allá, por ejemplo, en el antiguo o cercano Oriente, los dioses no solamente eran volubles, impredecibles, que ordenaban se hicieran atrocidades, eran inmorales. Así de que a veces nosotros nos confundimos y confundimos a nuestros niños, ¿verdad? A nuestros jóvenes. Debemos de ir a las Sagradas Escrituras, porque aquí se nos revela cómo es Dios. También la naturaleza, ¿verdad? Dios nos habla en nuestra conciencia. Así que tenemos ahí una diversidad de dioses que eran cosas serias, estos dioses, ¿verdad? Por ejemplo, los dioses fenicios, Baal, Astarot, Astarte sale por ahí también, Moloch, los dioses egipcios, Amón, Horus, Min, y estas diosas ahí también, Osiris, Ra, dioses semitas, Milcón, Baal, Acera. Eran este tipo de mitología, ¿verdad? Que tenían, eran ingratos, ¿verdad? Como decimos, eran deidades, en realidad, que eran inmorales por todas las atrocidades que cometían y lo que pedían. Sacrificios de niños, imagínate. Que se pusieran a hacer un montón de orgías allá alrededor de ellos. Inmoralidad sexual. Pero el Dios al cual el profeta Jeremías nos invita a nosotros a conocer es Yahvé, el gran yo soy, el eterno, el altísimo. Así que te invito a que seas parte entonces de esta lectura del amor de Dios por la justicia. Nuestro Dios bueno, Yahvé, se preocupa profundamente por el mal, el sufrimiento, la injusticia, la opresión, todo lo cual condena de manera constante e inequívoca y hará desaparecer. El gran yo soy es perfectamente bueno. Su carácter es constante. Ama la justicia y se deleita en la rectitud. Te invito, por favor, a que busquemos allí, voy a leer de esta otra versión, Palabra Viviente, en el libro de Jonás, capítulo 4. Me interesa que leamos el versículo 4, pero leamos desde el versículo 1, por favor. Cuando Jonás vio el arrepentimiento del pueblo, se enojó muchísimo, porque durante todo este tiempo había tenido la impresión de que Dios lo perdonaría. Así que se quejó ante el Señor. Señor, ¿no dije que esto sucedería aún antes que dejara mi hogar? Yo sabía que no los destruirías. Esa es la razón por la cual traté de huir a España. Tú eres un Dios amante, misericordioso, bondadoso, compasivo, siempre dispuesto a perdonar y a mostrar misericordia. Señor, permíteme que muera, le dice ahí el Jonás, ¿verdad, Dios? Porque lo que le dije al pueblo de Nínive no sucederá. Es mejor que muera que vivir y ser recordado como un profeta falso. Versículo 4. El Señor contestó:
¿Acaso tienes derecho a enojarte porque perdoné al pueblo que se arrepintió? Bendita sea la palabra del Señor. Sabía que iba a hacer esto, dijo Jonás. Yo sabía, Dios, que tú ibas a hacer esto. Sabía que salvarías a esa gente indigna y corrupta. Por eso huí cuando me dijiste que fuera a Nínive. Jonás se enfadó con Dios y expresó sus quejas. Reprendió a Dios por ser, en su opinión, demasiado misericordioso, compasivo y clemente. Concretamente, después que Dios libró a la arrepentida Nínive, ¿te recuerdas? Dios lo llamó, ¿verdad? Y le dijo, vea allá, a esta ciudad grande, ¿verdad? Ve porque esta gente no sabe discernir entre su derecha y su izquierda. Están como a oscuras, a tientas. Y mira qué lindo es Dios. Dios nunca manda o da un warning, una advertencia, un juicio, perdón, sin antes haber enviado ya advertencia. Y así es con nosotros hoy. Dios no ha cambiado. Él es constante, su carácter es constante. Dios ama la justicia y se deleita también en la rectitud. Así que Jonás exclamó, ¡ay, Jehová! Pero no es esto lo que yo te decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, o España, como dice aquí esta versión. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahí Jonás 4:2, ¿verdad? Este profeta se inspiró en la declaración que Dios mismo hace acerca de su abundante compasión y gracia en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Pero en lugar de alabarlo, por eso, Jonás se quejó de ello. Mira, a veces nosotros también, ¿verdad? No queremos que otros se salven, sino solo los que nos parecen a nosotros, los que más o menos ocupan la posición mía, económica, social o política, o inclusive los que vienen de mi misma nacionalidad, o los que creen más o menos como yo creo, o los que tienen muchos años de venir por generaciones de mi misma congregación cristiana. A veces nos agarra una cosa así fea, ¿verdad? Como la de Jonás. Que Dios nos libre a nosotros, que Dios nos perdone. ¿Piensas que Dios faltó a su palabra cuando concedió misericordia a Nínive? No, rotundamente no. De hecho, este es uno de los muchos ejemplos en los que Dios actúa en armonía con sus promesas. A lo largo de las Escrituras Santas, Dios promete suspender la ejecución de sus juicios retributivos si las personas se arrepienten y se apartan del mal, como dice Jeremías 18, 7 al 10 y Malaquías 3, 7. Leamos, por favor, lo que dice ahí en Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10. Reza las Sagradas Escrituras. Dice, y esa nación desobedece y se porta perversamente. Sí, esa nación que desobedece y se porta perversamente, voy a cambiar mi decisión y no les daré el bien que pensaba hacerles. Por eso, habla con el pueblo de Judá y de Jerusalén y diles que cambié de parecer y reconsideré el beneficio que pensaba otorgarles. He decidido que ha de caer un desastre sobre ellos, que los desarraigue, y he de dejar que los lleven cautivos a otro reino. Pero si reconocen sus pecados y abandonan su mal proceder, abandonaré, dice el Eterno, el plan que tenía para disciplinarlos. ¿Te das cuenta? Así que Dios promete suspender la ejecución de sus juicios retributivos, dependiendo entonces de la decisión que las personas tomen, arrepentirse
y apartarse del mal. Ahora veamos qué nos dice Malaquías 4:7. Malaquías, 3:7. Reza las Sagradas Escrituras. Voy a leer desde el 6. Yo, el Señor, no cambio. Esa es la razón por la que los descendientes de Jacob no han sido destruidos. Y esa es la razón también por la que tú y yo no hemos sido destruidos. Versículo 7. Como muchos de sus ancestros se han vuelto contra mí, no han guardado mis mandamientos ni mis leyes. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para volvernos a ti? Bueno, el Señor pide que nosotros nos volvamos de nuestro malo camino, ¿verdad? Muchos otros textos muestran ese constante afán de Dios por suspender su juicio, lo que pone de manifiesto su carácter que es inmutable, inmutablemente amoroso. Por consiguiente, en la misma advertencia de juicio que Dios hizo a Jonás, estaba implícita la oportunidad que Nínive se salvara. Bendito sea el Señor. Jonás entonces comprendió esto y por eso huyó. Sin embargo, Jonás no reconoció, fíjate, que si Dios no fuera tan clemente y misericordioso, ni él, ni tú, ni yo, nadie de nosotros tendríamos esperanza. Pero bendito sea nuestro Dios, que hay esperanza en él. Aunque equivocado y egoísta, el arrebatado de ira de Jonás pone de relieve una gran verdad acerca de quién es Dios. El Dios de la compasión, la misericordia, la gracia, la bondad y la justicia perfecta. Dios está dispuesto a derramar gracia, misericordia inmerecidas y sobreabundantes sobre todos y todas. No solo sobre un pueblo, una ciudad, un país en particular, sobre todos los habitantes del mundo, que se arrepientan, que se aparten del mal. Entonces hagámoslo, arrepintámonos de nuestra maldad, apartémonos del mal. ¿Por qué vamos a morir si Dios quiere que vivamos? ¡Qué grande oportunidad! ¡Qué lindo es nuestro Señor! Él mantiene unidas la misericordia y la justicia. Leamos, por favor, allí en el libro de Salmos, Salmos capítulo 85, versículo 10. Reza la palabra del Señor. Entonces, fidelidad y amor eterno cubrirán la tierra. Justicia y paz se besarán. La misericordia y la verdad, dice aquí en la versión Reina Valera, se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Te das cuenta entonces? Dios esperará para tener piedad y será exaltado para compadecerse. Y al mismo tiempo, el Señor es Dios de justicia. Leamos por favor ahí en Isaías, capítulo 30, libro de Isaías, capítulo 30. Vamos a leer por favor el versículo 18 y el versículo 19. 18 y 19. Sin embargo, el Señor está esperando, listo para tener misericordia y perdonarlos. Quiere mostrarles su compasión y el amor que les tiene. El Señor siempre hará lo correcto. Benditos los que pongan su confianza en Él. Alabado sea el Señor. Versículo 19. Cuando el pueblo de Jerusalén clame pidiendo ayuda, el Señor responderá. Dejarán de clamar, porque el Señor los oirá. Tendrá misericordia y los consolará. Oirá y responderá sus oraciones. ¡Qué bendito es nuestro Señor! Alabado sea Jehová. Maravilloso, ¿verdad? El Dios que nosotros tenemos. Leamos ahí en Éxodo 34, versículo 6 y versículo 7 que lo mencioné anteriormente.
Mira qué importante. Cuando Moisés, ahí su siervo, pide que quiere conocer a Dios, que quiere verlo. Mira lo que el Señor, para darse a conocer a Moisés, le dice que es versículo 6 y versículo 7. Luego hizo una hendidura en la roca. Bueno, el versículo 5 dice, entonces el Señor descendió a la montaña y se paró cerca de Moisés y dijo, yo soy Yahvé, yo soy quien soy, así como se le presentó en la zarza ardiente. Luego hizo una hendidura en la roca, colocó en ella a Moisés, lo cubrió con su mano y pasó por delante. Mientras lo hacía, dijo, yo soy el Eterno, el Señor Dios de Israel, lleno de misericordia y compasión. Soy benigno y amable. No me enojo fácilmente y estoy lleno de amor y perdón. Mira qué lindo es nuestro Señor. Él está lleno de amor y perdón por ti. ¿Quién te ha contado embustes de Dios? Acércate a Él. Déjate que Él se te revele a ti. Conócelo. Quizás has crecido en un lugar donde nunca escuchaste de Yahvé, de Jehová, del Señor, del Todopoderoso. Date una oportunidad. Conócelo a Él. Has conocido muchos ídolos u otros que te han dicho que son dioses, pero que te han fallado, que son inmorales, que son corruptos. Conoce a Dios, a Él, de las Sagradas Escrituras, a Él. Mira lo que dice el versículo 7. Soy fiel y veraz, lleno de bondad, con mucha misericordia. Hago misericordia a los miles que me aman y guardan mis mandamientos, perdonando la iniquidad y el pecado, pero sin pasar por alto la culpa y la falta de arrepentimiento, pues permito que se sientan las consecuencias del pecado hasta la tercera y cuarta generación. Bendita sea la palabra del Señor. ¿A qué esperan entonces nosotros para que conozcamos a un Dios tan maravilloso? Que no nos cuente, que no te cuenten quién es Dios. Date la oportunidad de conocerlo tú por experiencia propia. Acéptalo como tu único y suficiente Salvador. Ven a las aguas del bautismo por inmersión y sigamos al Cordero de Dios por donde quiera que va, con una comunión estrecha día a día. Conozcámoslo por nosotros mismos. Dios nos amó con amor indecible y nuestro amor hacia Él aumenta a medida que comprendemos algo de la largura, la profundidad y la altura de ese amor que excede todo conocimiento. Por la revelación del encanto atractivo de Cristo, por el conocimiento de su amor expresado hacia nosotros. Cuando aún éramos pecadores, el corazón obstinado se ablanda y se somete, y el pecador se transforma y llega a ser hijo del cielo. Dios no utiliza medidas coercitivas como esos dioses mitológicos. El agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es su amor. Bendito sea el Señor. Dios es amor, como dice primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Como los rayos de la luz del sol, el amor, la luz y el gozo fluyen de Él hacia todas sus criaturas. Su naturaleza es dar. La misma vida de Dios es la manifestación del amor abnegado. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Trata a los transgresores de su ley con longanimidad y tierna compasión. Sin embargo, en esta época nuestra, cuando hombres y mujeres tienen tanta oportunidad de familiarizarse con la ley divina, según se revela en las Sagradas Escrituras, el gran príncipe del universo no puede contemplar con satisfacción las ciudades impías, donde reina la violencia y el crimen. Se está acercando rápidamente el momento en que acabará la tolerancia de Dios hacia aquellos que persistan en la desobediencia. No persistamos entonces en la desobediencia. No seamos renegados, rebeldes. Acudamos. Regresémonos de ese camino equivocado y esa dirección que llevamos. Bajo la influencia del gobierno de Acab, Israel se alejó mucho del Dios vivo.
La oscura sombra de la apostasía cubría todo el país. Por todas partes podía verse imágenes de Baal, Astarte. Se multiplicaban los templos y los bosquecillos sagrados a los ídolos, y en ellos se adoraban las obras de las manos humanas, como estamos nosotros en este tiempo, que adoramos o es la primera persona o lo primero, todo aquello, ¿verdad? Que toma nuestro tiempo, nuestras energías. Esos son ídolos también, ¿verdad? El aire estaba contaminado por el humo de los sacrificios ofrecidos a los dioses falsos. Las colinas y los valles repercutían con los clamores de embriaguez emitidos por los sacerdotes paganos que ofrecían sacrificios al sol, la luna y las estrellas. ¿Cómo estamos nosotros ahora en el mundo? Adorando a lo que sea, menos al Dios creador del cielo, de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas. Y este es el evangelio eterno ahora. El llamado que Dios nos hace a venir a regresarnos y adorar al Dios creador del cielo, de la tierra, de la mar y de las fuentes de las aguas. ¿Por qué? Porque su juicio ha llegado y Dios no quiere que tú perezcas. No quiere. Él quiere que vivas. Bendito sea el Señor. Se enseñaba al pueblo que los ídolos que se habían levantado eran divinidades, que gobernaban por su poder místico los elementos de la tierra, el fuego y el agua, los arroyos y corrientes de aguas vivas, el suave rocío, las lluvias que refrescaban la tierra y hacían fructificar abundantemente los campos. Imagínate, lo atribuían a Baal, a Astarte, en vez del dador de todo don perfecto. ¿Quién es el dador de todo don perfecto, amados? Dios mismo. El pueblo olvidaba que las colinas y los valles, los ríos y los manantiales estaban en las manos del Dios vivo y que éste regía el sol, las nubes del cielo y todos los poderes de la naturaleza. El método de Dios para tratar con el pecado no está en armonía con los puntos de vista defendidos por una gran parte de los que ocupan una posición prominente entre los profesos seguidores de Cristo. Muchos de estos hombres, mujeres, niños, jóvenes, acarician el pecado y alaban la benevolencia y longanimidad de Dios y se deleitan y se detienen en el carácter amoroso de Jesús. Toda misericordia, toda ternura, mientras omiten las amenazas de la ira de Dios contra el pecado y los pecadores, y las mordaces denuncias de nuestro Salvador contra la hipocresía y el autoengaño. No nos engañemos, ¿verdad? No podemos escondernos del Señor. No podemos burlar a Dios. Yo puedo estar contenta, ¿verdad? Adorando donde estoy. Alegre con los que me acompañan, porque a mí me gusta esa manera de adorar. Pero realmente Dios está aceptando esa adoración. Mira, a la ley y al testimonio, dice el libro de Isaías, ¿verdad? Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Te invito en el nombre del Señor a que te acerques más. Mira, ahora por donde quiera hay una Biblia o ahí por internet. Lee, estudia. Basémonos en un escrito está, porque si no, vamos tristemente a perecer. Y lo peor es que a veces vamos a la iglesia a adorar a Dios, pero cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que nos dicen y no por lo que dice la palabra de Dios, estamos en un grave problema, ¿verdad? Porque no estamos adorando al Dios verdadero. Así que es importante entonces de que nosotros salgamos de la hipocresía y el autoengaño, ¿verdad? Son los que no tienen un sentido agudo de la extrema pecaminosidad del pecado, los que están dispuestos a cuestionar la justicia de Dios, al castigar con tanta severidad los pecados de los amalecitas, de los cananeos y de los madianitas. Los que aman el pecado son incapaces de comprender los tratos de Dios con sus súbditos. Y eso se encuentra en la revista Señales de los Tiempos del 6 de enero de 1881, página 7. El Señor retiene sus juicios para suplicar a los impenitentes. El que ejerce misericordia, juicio, justicia en la tierra, como dice el versículo que leímos,
de Jeremías 9:24. Alábese en esto aquel que quiera alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Había sacado a los israelitas de la servidumbre para que le sirviesen a él, único Dios verdadero y viviente, aunque durante mucho tiempo se habían extraviado en la idolatría y habían despreciado sus amonestaciones. Les declara ahora su buena voluntad para postergar el castigo y para darles otra oportunidad de arrepentimiento. El Señor está postergando también el castigo, pero no es que no va a haber castigo, sí va a haber. Lo está postergando, ¿por qué? Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Les indica claramente que tan solo mediante una reforma cabal del corazón podía evitarse la ruina inminente. Una reforma. Y esa solo la puede hacer, ¿verdad? El Espíritu Santo en nuestros corazones. Vana sería la confianza que pusiesen en el templo y sus servicios. Los ritos y las ceremonias no podían expiar el pecado. A pesar de su acerto de ser el pueblo escogido de Dios, únicamente la reforma del corazón y de las prácticas de la vida podía salvarlos del resultado inevitable de la continua transgresión. Que Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad? No nos confiemos en que solo porque, como dije, aquí se habla un poco de verdad, o yo estoy aquí asociada con esta comunidad cristiana, eso me va a salvar. No, basémonos en lo que dice la palabra del Señor. Todo hombre, mujer y niño es propiedad de Dios y ha sido comprada por precio, incluso con el precio infinito de la preciosa sangre del Hijo de Dios. Dios no tolerará la injusticia del hombre hacia sus semejantes. No pasará por alto la opresión y el mal. Los hombres que ocupan cargos públicos no pueden permitir la práctica de la injusticia y a la vez librarse del juicio de Dios. Por el bien de sus propias almas y por el bien de las almas de los demás, los hombres que ocupan puestos de confianza deben procurar hacer el bien a sus semejantes, en representación del carácter del gran legislador. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 12. Toda obra ha de ser sometida al juicio, y toda cosa secreta, sea buena o sea mala, y cada hombre será recompensado según haya sido su obra. Los que practican la injusticia y la opresión menosprecian la autoridad de Dios y declaran mediante sus acciones que no tienen en cuenta la palabra de Cristo, quien compró la redención a un precio infinito. Bendito sea Dios por el don profético que nos llega a nosotros. Así que tanto el amor como la justicia han sido pervertidos por la humanidad. Dios no es así, el Dios de nosotros. Es fundamental que los que decimos seguir a Jesús reflejemos su amor, la justicia, la misericordia propios del carácter de nuestro Dios. Dios deja claro qué espera de ti y de mí, que decimos ser seguidores de Cristo. Que practiquemos, dice, la justicia, que amemos la bondad y que andemos humildemente delante de nuestro Dios. Así que el amor y la justicia son inseparables, no se pueden separar. Son el carácter de Dios. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Arrepintamos. Apartémonos del mal. El Señor viene. Sus juicios están por caer a esta tierra. Solamente los está guardando por amor a ti y por amor a mí. La paz de Cristo quede con nosotros. Si Él lo permite, aquí nos encontramos próximamente. Amén.